Capítulo 20. La sensación del infinito, la primera prueba de un neófito, una tristeza intolerable, la pérdida de todo lo real. ¿Qué experimentaría un animal al convertirse en hombre? La transición a una nueva lógica. Nuestra lógica, como se basa en la observación de las leyes del mundo fenoménico, su inconveniencia para el estudio del mundo neumónico, la necesidad de una nueva lógica, los axiomas análogos en lógica y matemática, las dos matemáticas, la matemática de las magnitudes reales, infinitas y variables, y la matemática de las magnitudes imaginarias y reales, finitas y constantes, los números transfinitos, los números que están más allá del infinito, la posibilidad de diferentes infinitos. Existe una idea que un hombre debe tratar de recordar siempre cuando se haya demasiado absorto en el sentido de la realidad del mundo visible y real, en el que todo tiene principio y fin. Esta es la del infinito, el hecho del infinito. En su libro A New Era of Thought, en el capítulo El espacio, base científica del altruismo y de la religión, Hinton dice: cuando llegamos al infinito en cualquier modalidad de nuestro pensamiento, es señal de que esa modalidad de pensamiento se ocupa de una realidad superior a aquella para la que está adaptado, y al luchar para representarla, solo puede hacerlo mediante una cantidad infinita de términos, realidades de un orden superior. Y en realidad, ¿qué es el infinito como lo representa un hombre corriente? El infinito es la realidad única y al mismo tiempo es el abismo, el pozo sin fondo en el que cae nuestra mente tras elevarse hasta una altura donde no puede mantenerse en pie. Ahora bien, imaginémonos por un momento que un hombre empieza a sentir al infinito en todo. Cada pensamiento, cada idea le conduce a la sensación del infinito. Esto está obligado a ocurrirle a un hombre que llega a entender un orden superior de la realidad. ¿Qué sentirá entonces? Está obligado a sentir un abismo o un pozo sin fondo donde quiera que mire, y este pensamiento está obligado a traer consigo una sensación de temor, terror y tristeza increíbles, hasta que este terror y esta tristeza se transforman en la alegría de sentir una nueva realidad. Una tristeza intolerable es la primerísima experiencia del neófito en ocultismo, dice la autora de Luz en el Sendero. Ya hemos examinado el modo en que un ser bidimensional podría llegar a entender la tercera dimensión, pero no nos hemos preguntado qué sentiría semejante ser cuando empieza a sentir la tercera dimensión, cuando empieza a ser consciente del nuevo mundo que le rodea. El primer sentimiento está obligado a ser sorpresa y temor, un temor que se acerca al terror, pues antes de que halle al nuevo mundo, deberá perder al viejo. Imaginémonos un animal en el que empiezan a aparecer destellos de inteligencia humana. ¿Cuál sería su primera sensación? La primera sensación será que su viejo mundo, el mundo del animal, un cómodo mundo habitual, el mundo en el que nació, al que se acostumbró, el único mundo que él se representa como real, se desmorona y cae en ruinas totalmente en derredor. Todo lo que antes parecía real se toma falso, engañoso, fantástico, irreal. La sensación de la irrealidad de todo lo que lo rodea debe ser muy fuerte, hasta que tal ser aprenda a percibir las realidades de otro orden superior, hasta que comprenda que más allá del viejo mundo que se derrumba se abre un nuevo mundo infinitamente más bello. Deberá pasar largo tiempo. Entre tanto, el ser en el que nace la nueva conciencia deberá pasar de un abismo de desesperación a otro, de una negación a otra. Deberá repudiar todo lo que lo rodea, y solo entonces, tras repudiar todo, será suya la posibilidad de ingresar en una nueva vida. Con la pérdida gradual del viejo mundo, la lógica del ser bidimensional, o lo que en su caso ocupó el lugar de la lógica, sufrirá una violación constante, y su sensación más fuerte será que no hay lógica, no hay leyes de ninguna índole. Antes,
cuando era animal, razonaba así. Esto es esto. Esta casa es mía. Esto es aquello. Aquella casa es extraña. Esto no es aquello. La casa extraña no es mía. De manera que un animal considera una casa extraña y a su propia casa como objetos diferentes, que nada tienen en común, y ahora entenderá de pronto que tanto la casa extraña como la suya propia son casas por igual. ¿Cómo expresará esto en su lenguaje de representaciones? Con toda probabilidad será incapaz de expresarlo, porque es imposible expresar conceptos en el lenguaje de un animal. Mal simplemente confundirá las sensaciones de la casa extraña y las de su casa. Empezará a sentir oscuramente algunas nuevas propiedades de la casa y al mismo tiempo las propiedades que hicieran que la extraña casa fuera extraña. Empezará con menor claridad. Simultáneamente, empezará a sentir nuevas propiedades que no sintió antes. Como resultado, experimentará la necesidad de algún nuevo sistema para la generalización de estas nuevas propiedades, la necesidad de una nueva lógica que exprese las relaciones del nuevo orden de cosas. Pero como no tiene conceptos, será incapaz de idear los axiomas de la lógica aristotélica y expresará su sentido del nuevo orden en la forma de una proposición perfectamente absurda que no obstante está mucho más cerca de la verdad. Esto es aquello, o bien imaginémonos que un animal en el que los rudimentos de la lógica hallan expresión en las sensaciones. Esto es esto, aquello es aquello, esto no es aquello. Alguien trata de demostrar que los dos objetos diferentes, las dos casas, la suya propia y la extraña, son lo mismo, que representan la misma cosa, que ambas son casas. El animal nunca acreditará su identidad. Para él las dos casas, la suya propia, donde se alimenta, y la extraña, donde lo golpean si entra, seguirán siendo totalmente diferentes. Para él nada tendrán en común. Ningún intento de demostrar que estas casas son la misma cosa llevará a nada hasta que el animal experimente esto por sí mismo. Entonces, sintiendo oscuramente la idea de la identidad de dos objetos diferentes, y al no tener conceptos, el animal expresará esto como algo ilógico desde su punto de vista. Un ser bidimensional articulado traducirá la idea. Esto y aquello son el mismo objeto, al idioma de su propia lógica bajo esta fórmula. Esto es aquello. Por supuesto, dirá que se trata de una necedad, que el sentido de un nuevo orden de cosas conduce a absurdos lógicos, pero será incapaz de expresar sus sensaciones de otro modo. Estamos exactamente en la misma posición cuando nosotros, los muertos, despertamos, o sea, cuando nosotros los hombres llegamos a la sensación de una vida diferente, a la comprensión de entidades superiores. El mismo temor, la misma pérdida de lo real, la misma sensación de una ilogicidad general, la misma fórmula, esto es aquello. Para comprender al nuevo mundo debemos entender la nueva logicidad. Nuestra lógica corriente nos ayuda a medir solamente las relaciones que existen en el mundo fenoménico. Se han efectuado muchos intentos para definir qué es la lógica, pero en su esencia la lógica es tan indefinible como la matemática. ¿Qué es la matemática? La ciencia de las magnitudes. ¿Qué es la lógica? La ciencia de los conceptos. Pero estas no son definiciones, son meramente una traducción del hombre. La matemática o la ciencia de las magnitudes es un sistema que estudia las relaciones cuantitativas entre las cosas. La lógica o la ciencia de los conceptos es un sistema que estudia las relaciones cualitativas, categóricas, entre las cosas. La lógica está construida exactamente sobre el mismo esquema que la matemática. Tanto la lógica como la matemática, al menos la matemática de los números finitos y constantes, las deducimos observando los fenómenos de nuestro mundo. Por medio de la generalización de nuestras observaciones, hallamos gradualmente relaciones que llamamos las leyes fundamentales del mundo. En lógica, estas leyes fundamentales están contenidas en los axiomas de Aristóteles y Bacon. A es A, lo que era A será A. A no es A, lo que no era A no será A. Cada cosa es A o no A. Cada cosa deberá ser A o no A.
La lógica de Aristóteles y Bacon, elaborada y complementada por sus números adherentes, funciona solamente con conceptos. Logos, la palabra, es el sujeto de la lógica. Para convertirse en sujeto del razonamiento lógico, para ser gobernada por las leyes de la lógica, una idea deberá expresarse con una palabra. Lo que no puede expresarse con una palabra no puede entrar en un sistema lógico. Además, la palabra podrá entrar en un sistema lógico, estar sujeta a leyes lógicas, solo como un concepto. Al mismo tiempo, sabemos perfectamente bien que no todo puede expresarse en palabras. En nuestra vida y en nuestros sentimientos hay muchas cosas que no pueden ajustarse a conceptos. Por ello, está claro que incluso en este momento, en la actual etapa de nuestra evolución, de ningún modo todo podrá ser lógico para nosotros. Muchas cosas están esencialmente fuera de lo lógico. Tal es el dominio íntegro de los sentimientos, de las emociones, de la religión. Todo el arte es una completa ilogicidad y veremos ahora que la matemática, la más exacta de todas las ciencias, es también completamente ilógica. Si comparamos a los axiomas lógicos de Aristóteles y Bacon con los axiomas de la matemática generalmente conocida, veremos que son enteramente idénticos. Los axiomas de la lógica: A es A no es no A, cada cosa es A o no A, corresponden completamente a los axiomas fundamentales de la matemática, axiomas de identidad y de diferencia. Toda magnitud es igual a sí misma. La parte es menos que el todo. Dos magnitudes iguales separadamente a una tercera son iguales entre sí, etc. Esta semejanza entre los axiomas de la matemática y la lógica es muy profunda, y esto nos permite sacar la conclusión de que tienen el mismo origen. Las leyes de la matemática y de la lógica son las del reflejo del mundo fenoménico en nuestra percepción y en nuestro pensamiento. Tal como los axiomas lógicos pueden funcionar solamente con conceptos y solo se refieren a conceptos, de igual modo los axiomas matemáticos solo pueden funcionar con magnitudes finitas y constantes y referirse solo a ellas. En relación con las magnitudes finitas y variables, estos axiomas son incorrectos, tal como los axiomas lógicos son incorrectos incluso en relación con las emociones, los símbolos, la música y el significado oculto de la palabra, para no mencionar el contenido de ideas que no pueden expresarse en palabras. ¿Qué significa esto? Significa que los axiomas de la lógica y de la matemática los deducimos de la observación de los fenómenos, o sea, del mundo fenoménico, y representan cierta incorrección condicional, necesaria para la cognición del mundo subjetivo y real, en el verdadero sentido de la palabra. Ya se señaló que, de hecho, tenemos dos matemáticos. Una, la matemática de los miembros finitos y constantes, representa una construcción enteramente artificial para resolver problemas sobre la base de datos condicionales. Lo principal de estos datos condicionales consiste en el hecho de que en los problemas de esta matemática se toma siempre solo la T del universo, o sea, solo una sección del universo que jamás se mezcla con otra sección. Así, las matemáticas de las magnitudes finitas y constantes estudian un universo artificial y es algo creado artificialmente sobre la base de nuestras observaciones de los fenómenos y como medio para facilitar estas observaciones. La matemática de los números finitos y constantes es incapaz de ir más allá de los fenómenos. Se ocupa de un mundo imaginario de magnitudes imaginarias. Los resultados prácticos de las ciencias aplicadas que se basan en las ciencias matemáticas no es menester que perturben al observador, porque son meramente las soluciones de problemas en condiciones artificiales definidas. La otra, la matemática de las magnitudes infinitas y variables, es algo enteramente real, construido sobre la base de deducciones mentales acerca del mundo real. La primera se refiere al mundo de los fenómenos, que es nada más que nuestra incorrecta percepción y representación del mundo. La segunda se refiere al mundo de los nóumenos, que es el mundo como es. La primera es irreal y existe solamente en nuestra conciencia, en nuestra imaginación. La segunda es real y expresa las relaciones del mundo real. Un ejemplo de la matemática real que viola los axiomas fundamentales de nuestra matemática y nuestra lógica es la llamada matemática de los números transfinitos. Los números transfinitos, como su nombre lo implica, son números más allá del infinito. El infinito, como lo representa el signo, es una expresión matemática con la que
Como tal, es posible llevar a cabo todas las operaciones, dividir, multiplicar, elevar potencias. Es posible elevar al infinito a la potencia del infinito. El resultado será infinito. Esta magnitud es un número infinito de 2 veces mayor que un infinito simple. Y al mismo tiempo son iguales. Infinito es igual a infinito elevado a la potencia. Precisamente esto es lo más notable en los números transfinitos. Con ellos pueden llevarse a cabo todas las operaciones que se quiera y cambiarán correspondientemente, permaneciendo al mismo tiempo iguales. Esto viola las leyes fundamentales de la matemática aceptadas para los números finitos. Habiendo cambiado un número finito, ya no puede ser igual a sí mismo. Empero, vemos que al cambiar un número transfinito permanece igual a sí mismo. Además, los números transfinitos son enteramente reales. Podemos hallar ejemplos en el mundo real correspondiente a expresiones infinitas e incluso infinito e infinito. Tomemos una línea cualquiera, cualquier segmento de esa línea. Sabemos que el número de puntos de esta línea es igual al infinito, porque un punto no tiene dimensiones. Si nuestro segmento es igual a 1 pulgada y junto a él imaginemos un segmento que es igual a 1 milla, entonces cada punto del pequeño segmento tendrá un punto correspondiente en el gran segmento. El número de puntos en el segmento de 1 pulgada de largo es infinito. El número de puntos en 1 milla es también infinito. El resultado es infinito igual a infinito. Imaginemos ahora un cuadrado cuya línea dada A constituye un lado. El número de líneas en un cuadrado es infinito. El número de puntos en cada línea es infinito. En consecuencia, el número de puntos en un cuadrado es igual a infinito multiplicado por sí un infinito número de veces. Infinito elevado. Esta magnitud es sin duda infinitamente mayor que la primera infinito y al mismo tiempo son iguales. Como todas las magnitudes infinitas son iguales, porque si hay un infinito es uno solo y no puede cambiar. Sobre el cuadrado de a al cuadrado que hemos obtenido, construyamos un cubo. Este cubo consiste en un número infinito de cuadrados, tal como el cuadrado consiste en un número infinito de líneas, y la línea consiste en un número infinito de puntos. En consecuencia, el número de puntos del cubo a al cubo es igual a infinito. Esta expresión es igual a las expresiones infinito elevado al infinito y infinito. ¿Qué significa que el infinito continúa creciendo, permaneciendo al mismo tiempo incambiado? Vemos, pues, en los números transfinitos que dos magnitudes, cada una de las cuales es separadamente igual a una tercera, pueden no ser iguales entre sí. Vemos en conjunto que los axiomas fundamentales de nuestra matemática allí no funcionan, allí no son aplicables y tenemos todo derecho a establecer la ley de que los axiomas fundamentales de la matemática antes citados no son allí aplicables, sino que son válidos y aplicables solamente para los números finitos. Además, podemos decir que los axiomas fundamentales de nuestra matemática solo son válidos para las magnitudes constantes. En otras palabras, exigen unidad de tiempo y lugar. A saber, cada magnitud es igual a sí misma en un momento dado, pero si tomamos una magnitud variable y en momentos diferentes, no será igual a sí misma. Por supuesto, se puede decir que al cambiar se convierte en otra magnitud, que es una magnitud dada solamente cuando no cambia. Pero esto es exactamente lo que quiero decir. Los axiomas de nuestra matemática solo son aplicables a magnitudes finitas y constantes. Así, en directa oposición a la opinión habitual, hemos de admitir que la matemática de las magnitudes finitas y constantes es irreal. O sea, se ocupa de relaciones irreales de magnitudes irreales, mientras la matemática de las magnitudes infinitas y fluidas es real. O sea, se ocupa de las relaciones reales de las magnitudes reales. En realidad, la magnitud máxima de la primera matemática no tiene dimensión alguna, es igual a nada o a un punto en comparación con cualquier magnitud de la segunda matemática, de la que todas las magnitudes en toda su variedad son iguales entre sí. De esta manera, aquí lo mismo que en la lógica, los axiomas de la nueva matemática aparecen como absurdos. Una magnitud no puede ser igual a sí misma. La parte puede ser igual al todo o puede ser mayor. Una de dos magnitudes puede ser infinitamente mayor que la otra. Todas las magnitudes diferentes son iguales entre sí. Observamos una completa analogía entre los axiomas de la matemática y los de la lógica. La unidad lógica, el concepto, posee todas las propiedades de una magnitud finita y constante.
Los axiomas fundamentales de la matemática y la lógica son esencialmente los mismos y son correctos en similares condiciones y cesan de serlo en similares condiciones. Podemos decir, sin la más leve exageración, que los axiomas fundamentales de la lógica y la matemática son correctos solo mientras la lógica y la matemática funcionen con unidades condicionales artificiales que no existen en la naturaleza. La verdad es que en la naturaleza no hay magnitudes constantes finitas, tal como no hay conceptos. Una magnitud constante finita y un concepto son abstracciones condicionales, no son realidad, sino, por decirlo así, secciones de la realidad. ¿Cómo conectar la idea de la ausencia de magnitudes constantes con la idea de un universo estático? A primera vista, una contradice a la otra, pero en realidad esta contradicción no existe. No es este universo el estático, sino el universo mayor, el mundo de muchas dimensiones de las que conocemos la sección eternamente móvil llamada la esfera infinita tridimensional. Además, a los conceptos mismos de movimiento e inmovilidad no es preciso reconsiderarlos porque del modo que nuestra mente habitualmente los entiende, no corresponden a la realidad. Ya hemos examinado pormenorizadamente cómo la idea del movimiento resulta de nuestro sentido del tiempo, o sea, de la imperfección de nuestro sentido del tiempo. Si nuestro sentido del espacio fuera más perfecto, entonces en relación con cualquier objeto dado, digamos un cuerpo humano dado, percibiríamos la totalidad de su vida en el tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, dentro de los límites de este ámbito, sería para nosotros una magnitud constante. Pero ahora, a cada momento de su vida, no es para nosotros una magnitud constante, sino variable, y lo que llamamos el cuerpo no existe realmente, es solo una sección de un cuerpo tetradimensional que nunca veremos. Debemos recordar que todo nuestro mundo tridimensional no existe, es la creación de nuestros sentidos imperfectos, el resultado de la imperfección de estos. No es el mundo, es solo lo que vemos del mundo. El mundo tridimensional es el mundo tetradimensional observado a través de la estrecha ranura de nuestros sentidos. Por lo tanto, todas las magnitudes que aceptamos como tales en el mundo tridimensional no son magnitudes reales, sino que son solamente artificialmente supuestas. No tienen existencia real, tal como el presente no tiene existencia real. Esto ya se dijo, lo que llamamos el presente es la transición del futuro al pasado, pero esta transición no tiene extensión. En consecuencia, el presente no existe, solo existen el futuro y el pasado. Las magnitudes constantes del mundo tridimensional son, pues, abstracciones, tal como el movimiento del mundo tridimensional es en realidad una abstracción. En el mundo tridimensional no hay cambio, no hay movimiento. Para concebir el movimiento necesitamos un mundo tetradimensional. El mundo tridimensional no existe en realidad o solo existe durante un momento ideal. En otro momento ideal ya hay otro mundo tridimensional. En consecuencia, la magnitud A no es más A en el momento siguiente, sino que se convierte en B. En el momento siguiente es C y así sucesivamente. Ad infinitum. Es igual así solo durante un momento ideal, en otras palabras, dentro de los límites de un momento ideal. Los axiomas de la matemática son válidos. Para la comparación de dos momentos ideales son solo condicionales, tal como la lógica de Bacon es condicional comparada con la lógica de Aristóteles. En el tiempo, o sea, en relación con magnitudes que son variables desde el punto de vista del momento ideal, son incorrectos. La idea de la constancia o la variabilidad es el resultado de la incapacidad de nuestra mente limitada para conocer una cosa de otro modo que en la forma de su sección. Pero si alcanzamos el conocimiento de una cosa en 4 dimensiones, digamos un cuerpo humano desde el nacimiento hasta la muerte, sería una magnitud total y constante a una sección de la cual llamamos el cuerpo humano que cambia en el tiempo. Un momento de la vida, o sea, el cuerpo como lo conocemos en el mundo tridimensional, es un punto en una línea infinita. Si pudiéramos conocer este cuerpo en conjunto, lo conoceríamos como una magnitud absolutamente constante con toda su variedad de formas, estados y posiciones, pero en ese caso los axiomas de nuestra matemática no serían aplicables a esta magnitud constante porque sería una magnitud infinita. A esta magnitud infinita no la podemos conocer, solo conocemos siempre su sección, y a esta sección imaginaria del universo pertenecen nuestra matemática y nuestra lógica.